Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos ven a través de estas redes sociales en todo el mundo, donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos en este momento listos para empezar otro tema acerca de conocer más a nuestro Padre Celestial, conocer más su carácter. Y como este himno dice, estar cerca, más cerca de nuestro Padre Celestial. Porque la única forma de podemos llegar a poder relacionarnos con Él de una forma efectiva, de confianza y de amor, es si nosotros lo conocemos. Cuando no conocemos a alguien, no podemos confiar en esa persona, o si tenemos ideas equivocadas de esa persona, nunca vamos a poder confiar en ella. Es por eso que conocer a nuestro Padre Celestial es la base de todo de este proceso de salvación, donde necesitamos confiar en Él totalmente, especialmente cuando vengan las pruebas difíciles en los últimos días. Los que no hayan aprendido a confiar en Él, los que no lo conocen como Él es, no podrán enfrentar esta crisis que viene. Así que vamos a empezar, vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio. Y que su Espíritu esté con nosotros en este momento. Oh Padre amado, gracias por su amor y misericordia, gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son para siempre, como dice el Salmo y a través de toda la palabra. En este momento queremos pedirle que usted nos guíe, que usted abra nuestro entendimiento para conocer más de su palabra, para que podamos realmente conocer lo que usted nos quiere transmitir a través de estos textos sagrados y que podamos realmente llegarlo a conocer como usted realmente es. Porque la vida eterna consiste casualmente en eso, Padre, que lo podamos conocer a usted y a su Hijo. Porque el conocimiento verdadero suyo, Padre, nos llevará fácilmente a confiar en usted, tu Padre, y creer todo lo que usted ha dicho en su palabra. Gracias, bendiga a todos los que van a oír en este momento y bendígalos en todos los aspectos de su vida. Algunos posible estén pasando por algún problema difícil en este momento, de diferentes clases. Oh Padre, queremos que usted sea propicio a cada uno de ellos para que ellos puedan ver su mano poderosa actuando. Gracias, oh Padre amado, le pedimos y rogamos todas estas cosas en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Ok, apreciados amigos y hermanos, en este momento vamos a estar estudiando un tema muy interesante, uno de los temas más importantes que yo considero, porque trata acerca de el significado de la sangre en el santuario. Si nosotros hemos crecido en un ambiente donde se nos ha inculcado algo equivocado con respecto al carácter del Padre Celestial y de su Hijo, y creemos que Él necesitaba sangre para poder perdonar, que su justicia requiere castigar y matar posible al transgresor, entonces tenemos una idea equivocada acerca de la sangre. ¿Qué significa la sangre realmente? Y en este momento vamos a estar descifrando este tema para que nosotros podamos ver basado en todo lo que hemos dicho anteriormente en los otros temas. Así que si usted no los ha oído, puede ir a YouTube, Glenn de Gracia, y ahí van a estar todos estos temas anteriores para que usted pueda tener una base más clara pues de estos asuntos, porque es imposible pues en un solo tema cubrir todo lo que esto envuelve. Así pues, vamos a en
Y esta mañana vamos a estar estudiando acerca del significado de la sangre en el santuario. Esto es de vital importancia que podamos conocerlo, ¿verdad? Vamos a empezar diciendo que cuando se quita el velo del antiguo pacto, que queda al descubierto la gloria del Antiguo Testamento. Para que nosotros podamos ver esa gloria del Antiguo Testamento, necesitamos quitar ese velo de ese pacto. Ya estudiamos acerca de esos pactos en los temas anteriores. Y vimos que los pactos no es como la mayoría se los imagina, de que un pacto es del Antiguo Testamento, el otro pacto es en el Nuevo, sino más bien que estos pactos son un proceso en la vida del creyente, en la vida de cada persona, no importa desde Adán hasta el último que va a haber, porque nuestro Padre no cambia y Él realmente no puede salvar de una forma a los del Antiguo Testamento y de otra forma a los del Nuevo. Así pues, cuando entendemos realmente qué significan estos pactos, que es los medios que Dios tiene para sacarnos del error, de las tinieblas, absoluto admirable, vemos que el antiguo pacto basado en la ley es el modo que Dios usa para que por medio de su ley el hombre pueda ver su condición real y pueda buscar al que lo puede limpiar, ¿no? Entonces, eso es algo que ocurre en cada persona. Por su medio de su ley, Dios le muestra su condición real, su pecado, su mancha. Y esta persona, al ver eso, algunos se pueden afianzar más en el pecado, pero otros van a reaccionar y van a querer buscar la solución. Y la solución realmente se encuentra en ir al Salvador, que allí es donde ocurre el nuevo pacto, donde el Salvador por medio de su Espíritu mora en el creyente y le da sabiduría y discernimiento para darse cuenta de que muchas cosas que creía acerca de Dios son falsas, pero para poder llegar a eso, el hombre tiene que ir en un proceso de que Dios tiene que ponerse a su nivel para que se realice lo que el hombre cree que es necesario para que Dios nos perdone. La mayoría de la gente cree que Dios necesita sangre para perdonar, que Dios necesita que alguien muera, pero esa es la idea satánica de justicia. La justicia de Dios no es así, no es como la de Satanás, que necesita que la gente pague para ser perdonado. Dios no necesita que nadie pague nada para Él perdonar. Lo único que Él desea es que el hombre se arrepienta, que sienta ese remordimiento y quiera salir de esa situación en la que se encuentra. Y cuando el hombre da ese primer paso de querer arrepentirse, de buscar la salvación, entonces nuestro Padre lo recibe y le da el perdón. Dios no necesita que el hombre pague por eso, que alguien pague por eso. Cuando Él estuvo aquí, como hemos dicho, a varios les dijo, tus pecados te son perdonados. Y no les dijo, mira, tienen que ir allá al santuario para que les maten un cordero y luego ya después es que va a tomar efecto de lo que yo les estoy diciendo. O en el cielo perdonó, ya le hemos dicho muchas veces, pero es necesario para los que no han oído. En el cielo perdonó a una cierta cantidad de ángeles, 17% más o menos, casi la mitad de ángeles que estaban en medio de esta situación estaban de parte de Satanás, estaban dejándose llevar por Satanás, bajó a 33%, eso es 17% por allí, 16%, cambiaron de bando, Dios los aceptó, Dios los perdonó, nadie murió por eso, a Satanás Dios mismo lo perdonó muchas veces, nadie tuvo que morir por eso. La idea que hay de que alguien tiene que morir para pagar, es totalmente falsa y es una idea satánica. Ok, hermanos, necesitamos salir de ese error para poder entender estas cosas, porque si no, no vamos a poder. Vamos a ver entonces aquí en 2 Corintios 3, 12 y 14, habla del velo que Moisés traía cuando él bajó del monte. Dice, por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad, no actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo,
para que los hijos de Israel no se fijaran en él, en el fin de lo perecedero. En otras versiones dice: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. O sea, la gloria que él traía estaba destinada a desvanecerse, pero él de todas formas se puso un velo, ¿verdad? Para que la gente no tuviera miedo y se acercara a él, ¿no? Pero sigue diciendo, pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Entonces, la gente está con un velo todavía con respecto al antiguo pacto y no pueden entender la verdad. 2 Corintios 3, 12 al 14. Versión Nueva Traducción Viviente. Ok, entonces el derramamiento de sangre ya no se entiende. Ahora, después que nosotros hemos estudiado todos estos temas, ¿verdad? Ya no se entiende más como algo que satisface la ira de Dios, sino que en realidad es una expresión de la ira del hombre. ¿Ok? Ya no es... Hemos visto las bases de todas estas cosas, y hemos visto que esto del derramamiento de sangre no es algo que Dios requiere para apaciguarlo, para que Él pueda perdonar, sino más bien es un medio que Dios usa para que el hombre mismo pueda darse cuenta de su condición, de su pensamiento, de su enemistad hacia Él, y se pueda ver allí y pueda recapacitar y arrepentirse. Pero la gente, como no entiende, entonces le refleja eso a Dios, su idea que tiene en su mente se la refleja a Dios, y ahora ve a Dios como el que está enojado con nosotros, que es el que requiere la sangre, que es el que está deseoso de que haya un castigo al pecador para él poder perdonar. En Isaías 1, 11 al 17 dice, allí se nos habla de todas estas cosas, de que Dios no requiere sacrificios. Dice Yahweh allí en Isaías 1, 11 al 17, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos de animales y gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces preguntan, pero ¿cómo es que Dios está diciendo esto si Él mismo lo mandó? Lo mandó por la dureza del corazón humano que no entiende de otra forma. Pero Él está diciendo aquí y en muchos otros textos, Salmo 51, 11 y 12. No quiere, dice el salmista, sacrificios que yo lo daría, ni quieres holocaustos. El sacrificio de Jehová es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ustedes pueden leer en Isaías 1, 11 al 17. Él está hablando en contra de estos sacrificios. Dice, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Eso es lo que nuestro Padre desea. Un corazón contrito y humillado. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. La justicia de Dios no es matar y destruir al pecador, sino hacer justicia es hacerle el bien. Aquí dice hacer justicia al huérfano. ¿Usted le va a hacer una justicia al huérfano dándole un castigo? Llevándolo a la muerte, causándole un dolor profundo, externo. La justicia de Dios es mostrar misericordia al pecador, mostrar misericordia al huérfano, a la viuda, al que no tiene. Esa es la justicia de Dios, mostrarle misericordia al pecador. Si el pecador la rechaza, si el pecador la acepta, vamos a decir en primer lugar, obviamente el Padre lo recibe y lo transforma a su semejanza. Pero si el pecador se resiste y no quiere saber de Dios, entonces ¿qué hace Dios? Su justicia es dejarlo, que se vaya, que coseche las consecuencias de separarse de él. ¿Por qué? Porque al separarse de él, Satanás va a causarle a esta persona todos los males que pueda. Entonces, esa es la justicia de Dios. No va a andar viendo quién hizo todo esto para luego causarle, ¿verdad? Un castigo por todo lo que las personas andan haciendo.
Nuestro Padre no es así. Necesitamos cambiar la mentalidad de su carácter. En Mateo 23, 30 al 36, allí dice, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad las medidas de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahí sigue hablando de estos escribas y fariseos que seguían las mismas cosas y costumbres y acciones de sus padres, matando hasta el mismo inocente, lo mataban, ¿verdad? Y aquí dice diciendo, por tanto, aquí yo envío profetas y sabios y escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, etcétera, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. De cierto os digo que esto vendrá sobre esta generación. Y esto lo podemos ver cuando la destrucción de Jerusalén, lo que sucedió allí. No es porque Dios se los mandó directamente, ellos mismos lo pidieron. Ellos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios solo los deja, tienen que abandonar al que no quiere estar con él y Satanás toma el control. Satanás fue quien incitó a estos romanos a ir allá y destruir la ciudad. No es Dios el que anda incitando a gente para que vaya a matar a otro. Pero ellos tuvieron que pagar las consecuencias de separarse de Dios, de rechazarlo. Y así mismo le va a suceder a todos los que no hagan esto. No porque Dios quiera que les pase eso, sino que es la consecuencia natural de las leyes de la siembra y la cosecha, las leyes de la causa y efecto. Entonces la sangre de Yeshua, nuestro Salvador, no fue derramada por pecadores arrepentidos. O sea, los que mataron a Yeshua allí en la cruz no fueron gente que estaba arrepentida, así como cuando el pecador iba a matar un cordero y ponía las manos sobre él y consideraba que ese cordero iba a llevar el pecado de él. Esos que mataron a Yeshua realmente no estaban arrepentidos de eso. Esos líderes judíos estaban llenos de ira contra él. Estos líderes declararon una verdad profunda. En Juan 19:7, mire lo que ellos dicen. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, ¿qué decían ellos? Tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, ¿verdad? Al igual que Caín, que buscaba aliviarse de las inquietantes amonestaciones de su hermano Abel, los líderes judíos querían silenciar a Yeshua para que su propio dominio sobre el pueblo ya no fuera perturbado. Ellos querían deshacerse de él, porque ya pensaban que estaban perdiendo el dominio sobre el pueblo. Y así como Caín, que se sentía agobiado porque el testimonio de Abel lo estaba inquietando y lo molestaba, y se levantó finalmente y lo mató a sí mismo. El mismo sentimiento que estos líderes judíos sentían en ellos, el mismo sentimiento que tenía Caín. La ley a la que se referían era la ley de Moisés. Creían que Yeshua era un blasfemo y por lo tanto, según su interpretación de esa ley, debía morir. Y veamos cómo el sumo sacerdote Caifás utilizó el principio de la expiación penal. Y él dice en Juan 11, 48 al 50, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí está el principio de la sustitución penal. Que uno pague por todos, ¿verdad? Yeshua, que pague por todos, ¿no? Eso es lo que nosotros también creíamos.
Pero estamos tratando de salir de esa idea perversa y absurda de creer que Yeshua lleva a cabo esta sustitución penal al él tomar nuestro lugar para poder que el Padre nos perdone. Esto realmente no es verdad. Y es una teología falsa y enseñada por los paganos y por todos los que se han rebelado contra Dios. Yeshua no fue ofrecido por hombres que se dieran cuenta que sus corazones eran malos, sino que fue asesinado por hombres celosos y odiosos que deseaban tomar su lugar. Ellos no se estaban arrepintiendo de eso, y diciendo, oh, bueno, el Cordero que va a morir aquí, él va a llevar nuestros pecados y nada. No, ellos eran hombres que estaban llenos de celo, de odio hacia él, de querer tomar su lugar, de que no les quitara esa influencia sobre el pueblo. Cuán absolutamente perverso es replantear el asesinato de Yeshua como algo exigido por la justicia de Dios. Hermano, aquí mira lo que está diciendo aquí. Cuán absolutamente perverso es replantear el asesinato de Yeshua como algo que Dios exigía para satisfacer su justicia. Tales ideas enmascaran nuestra enemistad oculta contra Dios. Cuando tenemos esas ideas, es que solo estamos manifestando esa enemistad oculta que hay dentro de nosotros hacia Dios. Sin embargo, sorprendentemente, Dios nos encontró donde estábamos en nuestra odiosa conmovisión de estas cosas y abrió una puerta en nuestras mentes para que pudiéramos creer en el perdón de Dios. O sea que Dios usa eso que nosotros creíamos que era necesario para que Él perdone, lo usa para atraernos a Él y para que yo pueda confiar que Él me va a perdonar ahora. Pero cuando yo llego a Él, su objetivo es darme el discernimiento, de transformar mi mente para que yo pueda entender por qué Él tuvo que hacer eso y que no es eso así como Él es realmente, sino que lo está haciendo solo porque era la única forma en que Él podía atraernos a Él en nuestra situación en la que estábamos. Así como el asunto que hablamos de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, porque si nosotros podemos analizar, esta serpiente representaba a Satanás, no representaba al Hijo de Dios. Pero la gente tenía una mentalidad en ese tiempo y ideas paganas de que si hacía expiación presentando una ofrenda hecha del mismo objeto que había causado el problema. ¿Sí? Ustedes recuerdan que los filisteos, cuando se llevaron el arca, ellos empezaron a recibir muchos problemas de ratones que destruían sus cosechas y de úlceras en la piel. Y cuando ellos dijeron, vamos a devolver esta arca porque nos está causando demasiados problemas, pero tenemos que manifestar pues nuestro arrepentimiento al Dios de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron unos ratones de oro por cada príncipe de los filisteos y también unas úlceras que ellos tuvieron en la piel, ¿no? Entonces hacían unas formas así en oro de las úlceras y se las llevaron allá, se las mandaron ahí con el arca, porque esa era la forma en que ellos creían que se iban a expiar su pecado. Nuestro padre sabía que el pueblo de Israel creía en esas cosas. Cuando salieron de Egipto, tenían esas ideas paganas de expiación, y entonces por eso les pone esa serpiente ahí. Porque era la única forma en que ellos iban a creer que Dios los iba a perdonar. Si se le presentaba a Él esta ofrenda especial de este material, mostrando lo que le había causado el problema a las serpientes. Y así nuestro Padre Celestial tiene que llegar a esos niveles para poder salvarnos. Y por eso le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque la misma situación que Israel creía allá en ese tiempo era lo mismo que ellos creían acá, y que ahora Yeshua
iba a ser por medio de ese símbolo, se iba a pagar la expiación de ellos, de toda la raza humana. Pero obviamente que sabemos que eso no es así. Solo es una forma que nuestro Padre utilizó para poder sacarnos del error, podernos traer hacia Él, atraídos por ese amor tan grande manifestado allí. Cuando usted ya conoce al Padre, entonces usted tiene que entender por qué lo hizo. Y no porque lo requiera, como dije, sino que nosotros somos lo que lo requerimos. Y si no ocurría, nunca íbamos a venir a pedirle perdón porque no íbamos a creer que Él nos iba a perdonar. El derramamiento de sangre es nuestra ley, como lo expresó Caifás. Tenemos una ley. Este es el verdadero significado de las palabras de Hebreos 9:22, cuando dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Cuando nosotros leemos estos textos, ¿qué se nos viene a la mente? Que si no hay sangre, Dios no perdona, ¿no? Eso es lo que se nos viene de una vez y todo el mundo cree eso. Asumimos al leer esto que Dios es quien desea sangre. Pero esto que asumimos es en realidad la enemistad de los corazones humanos proyectada sobre Dios. Eso es lo que nosotros requerimos, no es lo que Dios requiere. La proyección de su propio pensamiento oscurecido. Estamos proyectando a Dios nuestro pensamiento oscurecido. Dios coloca estas cosas en la ley para revelar nuestros prejuicios profundamente arraigados, pero nunca Él las deseó para nosotros realmente, pero lo hace para mostrar lo que hay dentro de mí y que al mostrármelo yo pueda reaccionar y me arrepienta. Pero la gente, muchos no se dan cuenta y en vez de arrepentirse de eso, le reflejan eso a Dios y ahora ven a Dios como el que es realmente como nosotros somos, como la persona es. Es algo difícil de agarrar en el primer momento, pero si ustedes seguimos dialogando de estas cosas, ustedes van a entenderlo. Dios coloca estas cosas en la ley para revelar nuestros prejuicios. Por eso la ley es como un espejo que nos revela lo que somos nosotros. La ley nos revela lo que es Dios, exactamente en el sentido de que Dios no tiene nada de qué arrepentirse ni nada. Él no va a tener una mancha que le muestre algo, pero la ley es la que nos muestra como un espejo lo que está malo dentro de nosotros. Y ya es cosa suya si se quiere arrepentir o qué va a hacer después que se da cuenta de eso. Pero el propósito de la ley es como un ayo que nos lleva a Yeshua, como un maestro que nos lleva al conocimiento verdadero. Entonces, dejemos que esta realidad capture nuestra mente. El derramamiento de sangre es la manifestación de la pecaminosidad del hombre contra Dios. Donde quiera esté presente el derramamiento de sangre, es una muestra del pensamiento defectuoso del hombre. ¿Ok? En todos esos lugares donde había derramamiento de sangre, allá en esas naciones paganas que mataban animales y mataban niños y doncellas, todo eso está mostrando el pensamiento defectuoso del hombre, que cree que por medio de sangre el Dios lo va a perdonar. Y eso es lo que ellos creían, que matando esos animales iba a apaciguar a ese Dios que posiblemente estaba enojado con ellos, o que los iba a tener contentos para que les mandara la lluvia y les mandara todo lo que ellos necesitaban. Para el hombre cuyo pensamiento es de bronce, o sea, de un origen pecaminoso humano, porque el bronce vino, por eso usted ve que toda esa serpiente de bronce es de bronce, porque eso es una idea humana la que se está desarrollando allí. El bronce no es un metal que Dios hizo, es una combinación de hierro y estaño hecha por uno de los hijos de Caín, ¿no? No es un metal hecho por Dios. Entonces, todo lo que usted vea que sea de este metal bronce, no es de origen divino. Para el hombre cuyo pensamiento es de bronce, como dije, y está arraigado en el antiguo pacto, la sangre limpia, pero para el corazón de Dios lo contamina todo. Independientemente de esto, Dios acepta nuestros sacrificios.
Él soporta nuestra contaminada serpiente de bronce con el pensamiento de que podría convencernos de su amor redentor. Por tanto, esto es completamente cierto, lo que dice Hebreos 2:13. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. O sea que la sangre de él, aunque no es lo que Dios requiere, ayudó a que el hombre que estaba lejos se acerque a él, como ya lo dijimos. Vamos a explicarlo de otra forma. Somos nosotros los que estábamos lejos de nuestra ira. Nosotros estábamos lejos y por medio de la sangre de él somos acercados. Pero ese es el medio que Dios utiliza para alcanzarnos en nuestra ignorancia. No es lo que él realmente hubiera querido. Eso no lo va a utilizar con los ángeles del cielo, que no han pecado, que tienen un discernimiento mucho más alto que nosotros, ¿no? Somos nosotros los que estábamos lejos en nuestra ira. Pero nuestro entender, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Eso es lo que entendemos nosotros, porque, Dios murió y entonces su amor y eso nos atrae hacia Él, ¿verdad? Dios no estaba lejos de nosotros, nosotros estábamos lejos de Él. Eso es lo que necesitamos entender. Él no fue acercado a nosotros por la sangre del Hijo, sino que nosotros fuimos acercados a Él, a pesar de nuestra comprensión infantil que tenemos de Él. Así que alabado sea Dios que nos soporta y nos carga en nuestra ceguera espiritual. Yeshua tuvo que ser levantado como una serpiente, representando a Satanás allí, ¿verdad? La serpiente antigua, antes de que nosotros pudiéramos abrazar el perdón de Dios. Así que en este contexto vemos que la sangre en el santuario es la manifestación de nuestra ira contra Dios. Él ordenó que los rituales del servicio del santuario se hicieran de tal manera que satisfagan nuestras demandas de derramamiento de sangre para que el perdón sea efectivo. Este es el pecado que contamina el santuario. Es la aspersión de la sangre sobre el velo y el altar lo que contamina el santuario con el pecado de la teología del apaciguamiento. Eso es lo que contamina el santuario, esa sangre. A veces nosotros pensamos que la sangre purifica. ¿Cuándo usted se puede imaginar que una sangre va a purificar algo? Metan un vestido en una sangre para ver cómo va a quedar. Tírense sangre en ustedes mismos en la ropa para ver cómo le va a quedar. ¿Cree usted, hermana, que la sangre te purifica? No, la sangre mancha bastante. De hecho, hay que lavarle limpio rápidamente porque mancha y a veces puede ser permanente si no lo limpias rápido. Claro. Entonces, esas son las ideas que hemos tenido y nuestro Padre les ha permitido porque es la única forma de sacarnos de esa situación en que estábamos. A través de nuestra perspectiva carnal, la sangre limpia, ¿verdad? Todos los que están oyendo, yo estoy seguro que tienen esa idea de que la sangre limpia, hablando espiritualmente, pero para Dios realmente la sangre contamina, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Es por amor a nosotros que Él carga la cruz en medio de nuestro entendimiento falso, con la esperanza de que seamos limpiados de la necesidad de sangre, para que ya no necesitamos un mediador de sangre. Por amor Él llega a esos niveles para sacarnos de allí, y cuando ya estamos acá sacados de esas ideas, podamos entender su amor y misericordia. Pero si Él me deja allá y no me atrae, mostrándome lo que yo creo que se debe pagar por mi pecado, entonces yo me voy a quedar allá lejos de Él y nunca me voy a acercar y nunca voy a experimentar nada en mi vida y me voy a perder eternamente. Así que nuestro Padre toma ese paso de permitir que suceda eso. Por ejemplo, la tipología de la ofrenda para el pecado en el Antiguo Testamento tiene perfecto sentido que el hombre común e incluso los gobernantes colocaran las sangres de sus sacrificios en los cuernos del altar del sacrificio en el patio exterior y derramaran la sangre al pie del mismo. O sea que ellos mataban el sacrificio,
le ponían sangre a los cuernos del altar del sacrificio y echaban la sangre también allí al lado, allá al pie de ese altar, ¿no? Esto representa el entendimiento de la gente común, cuyo entendimiento llega al nivel del apaciguamiento, la creencia de que la justicia de Dios exige la muerte. La comprensión que el hombre tiene de la expiación en este menor estado de madurez de su caminar con Dios no le permite penetrar en el santuario mismo. Por estas ideas que tenemos, no vamos a poder penetrar en el santuario mismo, especialmente en el lugar santísimo. Y ahorita vamos a explicar más adelante esto, por qué. En Levíticos 4, 27 al 30, ahí se habla de lo que dijimos ahorita. Si una persona pecare, entonces, ¿qué hacían? Traer una ofrenda, una cabra sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo, dice, el sacerdote va a tomar de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Ok? El sacerdote venía, tocaba con la sangre con sus dedos, la ponía en los cuernos del altar y luego echaba el resto al pie del altar. Esto es equivalente a golpear la roca para hacer brotar el agua viva. Eso de matar ese cordero y hacer todo eso es como cuando se golpeó la roca, que se estaba matando a Yeshua. Era la roca, Yeshua era esa roca, y por medio de esos golpes era como si se lo estuvieran matando. Eso equivale a esto de matar ese cordero. Cumple con la ley del hombre, reflejada en el espejo de los tipos del Antiguo Testamento, que estipula que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero esa idea de que no hay remisión, esa es una idea humana, no es la idea de Dios. Los líderes del pueblo de Dios, cuya responsabilidad es la de escuchar la voz de Yeshua a través de la palabra de Dios y seguirlo al lugar santísimo, deben enseñarle al pueblo a hablarle a la roca. Después que ya usted cree que Yeshua murió por usted, el siguiente paso ya usted debe avanzar para darse cuenta que usted no necesita ese sacrificio, que usted solamente hablándole a la roca, usted puede ser perdonado. Por eso cuando ya entraban a la tierra prometida, otra vez ocurre lo mismo lo de la roca. Y ahora, ¿qué pasa? Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. No necesita ya pegarle, ya había pasado esa etapa, que es como la muerte de él. Después de su muerte no necesitamos seguir creyendo en esto de la sangre y toda esta cosa. Él le dice, háblale a la roca, pero ¿qué hizo Moisés? Vino y le pegó 2 veces, ¿no? Y por eso ya vemos los resultados que tuvo. Fue algo tremendísimo que afectó pues lo que Dios quería enseñarle al pueblo, de que hablándole a él, no necesitaban sacrificios para que él oyera, para que él los perdonara. Como Moisés, las personas que están en esto golpean la roca y llevan sangre al lugar santísimo en lugar de venir a la presencia de Dios y hablarle a través del manso Hijo unigénito. Y aquí en Levítico 4, 3 al 7 habla, si el sacerdote ungido pecare, así también aquí la situación cuando el sacerdote pecaba, lo que él hacía era que mataba también un becerro sin defecto, entraba con esa sangre allá al lugar santo. Dice, el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Eso ya era dentro del lugar santo, que está en el tabernáculo de reunión, delante de Yahweh. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, o sea, que estaba a la puerta del tabernáculo. O sea que después de hacer eso, él venía y botaba la sangre sobrante allí al pie del altar del holocausto que estaba en el atrio, ¿no? Aquí vemos que Dios conoce el fin desde el principio y sabía que poco después del fin de los 2300 años,
ese tiempo dominado por el apaciguamiento pagano y la transgresión desoladora, como ya hemos hablado. Dios sabía que este periodo de tiempo en que estos poderes del mundo, ¿no?, a través de estos imperios iban a transmitir de generación en generación estas ideas del apaciguamiento pagano, de creer que por medio de sangre se consigue el perdón, y que el cuerno pequeño iba a seguir con eso después del Imperio Romano, y que eso iba a llegar casi a los 2300 días. Por eso él dijo hasta 2300 días de tarde y mañana. O sea que hasta ese periodo, un poquito antes, iba a terminar esa idea de apaciguamiento pagano. Pero nuestro Padre, como ve el fin desde el principio, él sabía que poco después del fin de los 2300 días, es el tiempo señalado por el apaciguamiento pagano y la transgresión desoladora, los líderes del pueblo de Dios introducirían sangre al lugar santísimo y cerrarían sus oídos al glorioso mensaje dado por Jones y Waggoner. O sea, Dios sabía que el mismo pueblo iba a rechazar ese nuevo mensaje que él mandó, de que él no necesita sangre para ser apaciguado. Y eso fue lo que sucedió. Ya estudiamos esto acerca de Waggoner y Jones, que en el año 1888 ellos vinieron trayendo mensajes que recibieron de Dios acerca de los pactos del antiguo y del nuevo pacto, cómo no eran como ellos se imaginaban. Pero el pueblo de Dios de ese tiempo se enfadó, se rebeló, se rechazó esos mensajes, y más bien empezaron a perseguir a estos dos personajes, Waggoner y Jones. Enfadados, golpearon la roca 2 veces, una vez en la persona de A.G. Waggoner y la segunda en la persona de A.T. Jones. Se negaron a abrir el camino a fin de que el pueblo de Dios viviera ante los ojos de Dios sin un mediador de sangre. Dios le está diciendo, eso no es necesario, la sangre no es necesaria. Pero ellos se rebelaron ante eso y siguieron creyendo en eso. Volvieron para atrás a creer lo que creen la mayoría de iglesias protestantes, en el concepto de expiación, en el concepto de la expiación basada en el apaciguamiento y de la sustitución penal. Se negaron a abrir el camino a fin de que el pueblo de Dios viviera ante los ojos de Dios sin un mediador de sangre. Eso fue lo que hicieron los líderes religiosos del tiempo de Waggoner y Jones. Elena G. de White escribió de esto en el Review and Herald, mayo 27, 1890, párrafo 5, ya dice: Yeshua ha registrado todos los discursos duros, orgullosos y burlones pronunciados contra sus siervos, como contra él mismo. Porque estos líderes adventistas se rebelaron y empezaron a perseguir y a burlarse de estos hombres. Y dice Elena G. de White que esto se está reescrito, todo lo que hicieron contra sus siervos. Esos siervos que ella está refiriendo ahí es Waggoner y Jones. En otra parte, en la misma Review and Herald, 1897, página 472, que también están en los fundamentos de educación cristiana, se dice lo siguiente: los hombres que profesan piedad han despreciado a Yeshua en la persona de sus mensajeros. Al igual que los judíos rechazan el mensaje de Dios. Los judíos preguntaron acerca de Yeshua: ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José? ¿No era el Cristo que buscaban los judíos? También hoy, los agentes que Dios envía no son los que los hombres han esperado. Ahí está hablando de estos dos mensajeros, que igual que el pueblo judío los rechazaron a Yeshua, así el pueblo adventista en esos años 1888 y 1895, cuando ellos estuvieron en ese periodo dando estos mensajes, se portaron igual que los judíos allá rechazando al Mesías. Y ella lo dice aquí. Y ella apoyó a estos dos
pastores. Uno era pastor, el otro no estoy seguro, pero el asunto es que ellos recibieron estos mensajes y Elena G. White los apoyó. Ella se iba con ellos a lugares, contrataban un local y ahí se ponían a predicar a la gente. Y ella andaba con ellos. Por ella andar haciendo eso, ¿qué hicieron? La mandaron para Australia con el pretexto de que quería que hubiera obra allá, pero eso no era ese el objetivo de ella. Obviamente que Dios abrió las puertas allá y eso funcionó porque ella hizo un gran trabajo, pero el objetivo real fue deshacerse de ella de aquí de la Asociación General y de Estados Unidos, donde estaba todo este movimiento, y mandarla fuera para que fuera a hacer, para quitársela de encima, vamos a decir. Así que, hermanos, la sangre rociada en el santuario en el día de la expiación es un símbolo del rechazo de la verdad por parte de los líderes de Dios, quienes anularon la oportunidad de que su pueblo la reciba. Al cabo de una generación, el mensaje fue rechazado casi universalmente. Por eso, en este momento, si usted es adventista, usted posiblemente no tenga idea de estas cosas, no haya oído de esto, pero después de una generación, este mensaje fue rechazado casi universalmente. O sea, que ya en este momento el mundo ni lo conoce. Si ustedes pudieran buscar esos libros de Wagner y Jones para que pudieran leer lo que ellos predicaron y enseñaron, y cómo el pueblo lo rechazó. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. En el antiguo pacto, con sus sistemas de apaciguamiento, el sacrificio de este macho cabrío representa la comprensión que tiene el hombre de la expiación mediante la sangre. Pero en el nuevo pacto, con su sistema en torno a la condición del corazón, esto representa el rechazo a la verdad por parte del pueblo de Dios y su acto de derramar la sangre de Yeshua, traspasándolo al negarse a entrar, admitiendo que son ellos los que han contaminado el santuario con sangre. Al imponer las manos y cargarle la culpa al macho cabrío vivo, así el hombre revela su naturaleza de culpar a otro por sus pecados. El diablo me obligó a hacerlo, dice mucho, ¿no? Es el grito de la raza humana. En el sistema del antiguo pacto, la expiación sucede cuando se adjudica la culpa a quien se considera que está en error. Eso es en el antiguo pacto, no es lo que así se considera. De la misma forma, los líderes del movimiento adventista echaron la culpa de causar divisiones a Wagner y Jones. Estos hombres fueron culpados de las calamidades que sobrevendrían a la iglesia. Imagínense. Así como cuando se le ponía la mano así al cordero, al animal, para que llevara el pecado, así muchos hoy le tienen la culpa a Satanás. Pero ese es el espíritu mismo que tenemos de Satanás, que te tiene, pues alguien que haga eso. Siempre culpar a los demás, siempre echarle la culpa a los demás. Pero cuando usted llega a tener el carácter de Yeshua, usted no le va a tirar la culpa a nadie. No va a tener esa mentalidad de echarle culpas a otra persona. Es cierto que Satanás sentirá culpa por el papel que jugó con respecto a los pecados de todos los hombres. Y va a vagar por ese tiempo de los 1000 años, una tierra, cuando la tierra esté desolada y vacía. Pero el hombre convertido, cuando ya conoce bien y tiene el carácter de Yeshua, ya no busque que Satanás reciba su retribución, ni presente una acusación injuriosa contra él. Simplemente deja que el Salvador le diga: el Señor te reprenda. Esa es la actitud que usted va a tener cuando tiene el verdadero espíritu de Yeshua en su corazón. Ni al mismo Satanás, así como Yeshua, ¿verdad?, le va a tirar la culpa, le va a decir que el Señor te reprenda. Ok, hermanos, entonces solo cuando se elimina del alma el deseo de la retribución y el castigo,
puede residir en el corazón el Espíritu pleno de Dios. Nuestro Padre no busca la retribución ni culpa a otros. Como hijos de Dios somos llamados a poseer este carácter de Él. Así mismo vamos a llegar a ser de Él. ¿Ok? Aunque los líderes de la iglesia adventista golpearon la roca 2 veces, pereciendo luego en el desierto de la teología del apaciguamiento, Dios aún traerá al lugar santísimo a un grupo que aceptará el mensaje de Waggoner y Jones dado en 1888 y 1895. Ellos discernirán el pecado que abundó en el mensaje del juicio dado por los pioneros adventistas. Se darán cuenta de que este juicio, con su aspersión de sangre, es un reflejo de su propia imagen y no de los caminos de Dios. Ok, hermanos, vamos a terminando ya en breve. Dice, entonces Apocalipsis 11, 1 y 2 dice, se le dio una caña para medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar de los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este versículo es tremendísimo, hermanos, porque nos habla de que se le mandó que no midiera ese patio exterior en el atrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí, ¿qué se hacía en ese patio? ¿Qué había en ese patio? El altar de sacrificio que representaba el sistema de sacrificio. ¿Por qué se iba a dejar esto de lado? Porque representaba el sistema de justicia de Satanás, quien había persuadido a la humanidad de que había que pagar para obtener la salvación. Por eso ese ángel no va a medir eso y lo va a dejar afuera, porque eso no es parte del sistema de Dios, esto no es parte del plan de Dios, lo hace solo por la raza humana que no entiende. Pero por eso se le va a eliminar. El ángel dice, no cuentes lo que está en el patio. ¿Qué estaba allí? El altar de sacrificio donde se hacían estos sacrificios. Eso no es necesario. Cuando usted entiende el verdadero carácter del Padre, va a darse cuenta que Él no necesita ningún sacrificio para perdonar. Habiéndonos convencido mediante el golpe de la roca, debemos pasar al lugar santísimo, donde brilla la luz del carácter de Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra. Debemos dejar atrás el altar de sacrificio. Debemos dejar de exigir la muerte por la transgresión. Debemos dejar de condenar y juzgar a los demás. Cuando el Espíritu de Dios nos lleva a esta experiencia, entonces podremos aferrarnos a este versículo de Isaías 59, 16 y 17. No lo vamos a leer porque ya vamos a terminar. La obra de la expiación es la de llevar al pueblo de Dios al punto donde ya no tengan necesidad de pedir sangre para apaciguar a Dios. Esa obra podría haber sido completada en el patio, pero esa misma teología del apaciguamiento se adentró al lugar santísimo. Para completar esta obra hay que dejar de lado el patio y la necesidad de sangre. Cuando la sangre deja de entrar al santuario, entonces puede ser purificado. Ya para terminar, hermanos, cuando cesan nuestros sentimientos de enemistad contra todas las personas, esto demuestra que nuestra enemistad contra Dios ha cesado. Entonces no habrá más hombre en el santuario como intercesor. Entonces Miguel se levantará, porque cuando el pueblo de Dios refleja plenamente su carácter, el mundo se deseará matarlos, pero allí se va a levantar Miguel para salvarlos. Aquí terminamos, hermanos. Vamos a seguir el próximo sábado. Que nuestro Padre los bendiga a todos y que podamos avanzar en este conocimiento tan grande de conocer al Padre Celestial verdaderamente.